Pablo Peña-Mesa, soy estudiante de la Universidad Católica del Perú. El trabajo que voy a presentar trata sobre la gestión de crisis en la ciudad de Lima por parte del Cuerpo de Bomberos. Es un estudio de caso de la estación RIMAC 21 que se encuentra en la zona histórica y está enfocado a lo que es la eficiencia en el desplazamiento, de la parte espacial de este tema que después lo voy a explicar. Rápidamente, gestión de crisis entendida por el trabajo, la crisis como el hecho concreto que altera el funcionamiento habitual de un sistema cualquiera, y la gestión de crisis como el manejo de este evento, ¿no? El marco, presentar un poco el tema del Perú, el marco legal del Perú, cómo funciona la gestión de crisis. En el Perú, hasta el año pasado, existía el Sistema Nacional de Defensa Civil, que fue cambiado por una nueva ley, que era el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, tanto por un tema metodológico como por un tema funcional. Este sistema está compuesto por distintos organismos del Estado, algunos enfocados en planificación, otros en defensa civil, otros que todavía no se crean, que están en el papel pero todavía no se crean, y las entidades públicas, las ONGs, que tienen un papel muy importante en el tema de lo que es gestión de riesgos, pero no al momento de la crisis, sino en un tema de prevención o de talleres, que sí, el papel es bastante importante. Sin embargo, ¿qué pasa si estás en el Perú y te ocurre una crisis, te ocurre un evento, ocurre un incendio, ocurre un tema médico? ¿A quién recurre efectivamente la población? Tienes tres opciones básicamente. Primero, si es algo más de lo que es delincuencia, violencia, recurren, como es lógico, a la policía. La policía, enfocada al tema de crisis, viéndolo más de temas naturales, de emergencias, de repente de incendios o de inundaciones, tiene el problema principal que la especialización de los policías no es permanente. Eso quiere decir que un policía enfocado en rescate, un policía enfocado en defensa, puede ser un policía enfocado en defensa por un año y al año siguiente dirigir tránsito y al año siguiente tratar algo de aduanas, porque no hay una especialización permanente. Altos casos de corrupción en la policía, y el tema del rescate, de la unidad de rescate de la policía, se orienta más a lo que es el rescate en sí mismo en zonas de difícil acceso. Por ejemplo, el tema de cuerdas en ríos, tema de pionerismo, de rescate en estructuras, temas bien específicos. Cuando es una emergencia de salud, se recurre a el sistema de salud del Perú. Lo que es el tema de las ambulancias que pertenecen a salud tienen la dificultad que su estado es deficiente. Su antigüedad son bastante antiguas. En 2008 se compraron un buen número de ambulancias, pero tenían el problema que no habían presupuestado gasolina. Entonces tenían ambulancias nuevas que no funcionaban. Estas ambulancias tienen una cobertura que se concentra en las zonas aledañas a los hospitales. Si hay algo cerca del hospital van, si no, no. Y el tema importante es que la reacción básica de la población no se orienta a llamar a la ambulancia. En el Perú no hay un 911, no hay un sistema de emergencia, sino casi todos recurren al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Los bomberos, en su organización, pertenecen formalmente a la presidencia del Consejo de Ministros, cuentan con un presupuesto que es destinado al pago de choferes y personal administrativo, la gente que contesta los teléfonos, secretarios, pero solo existen bomberos pagados en aeropuertos y en grandes empresas mineras, refinerías, pero en general, en un principio, es una actividad voluntaria y gratuita. Los bomberos en el Perú son voluntarios, a pesar que tienen todos estos cargos y todo lo que hacen, son voluntarios. En el año 2008 se registraron 9.509 bomberos, teniendo en cuenta que en el Perú hay 28 millones de personas. 9.509 no es un número muy representativo. Su función, en teoría, es la de promover acciones de prevención de incendios y accidentes. Vamos a ver un poco la distribución de las estaciones de bomberos en Lima. Los puntitos rojos son las estaciones, como pueden ver, los distritos, y el mapa al fondo, los colores, es el número de habitantes por distrito. Por ejemplo, este distrito se llama San Juan de Lurigancho, tiene casi 1 millón de personas, pero tiene solo una estación de bomberos. En cambio, esta zona del centro de Lima, donde hay entre 284.000, deben ser unos 300.000 personas, hay como 5 o 6 estaciones de bomberos localizadas, muy centralizadas. Entonces, como dije, no responden a patrones espaciales, simplemente donde hay bomberos se forma una estación. Estos bomberos, intentar caracterizarlos es un poco complicado, ¿no? Cualquier persona mayor de edad puede ser bombero. Hay un tema muy fuerte de lo que es la mística del bombero. Son por herencia, por tradiciones familiares. Es muy común el hecho de que el abuelo, el bisabuelo, todos eran bomberos, entonces por eso se involucran en el cuerpo de bomberos. Es todo un tema del hecho de voluntariado, por el hecho de que trabajen. No hay muchos bomberos disponibles entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde porque están trabajando. Entonces cuando ocurren emergencias a esas horas es un tema bien complicado. Vamos a presentar un poco la estación, donde es el estudio de caso.
Esta estación se tomó en cuenta porque es a la que pude acceder a los datos. Acceder a los datos de los bomberos en el Perú, no sé si será igual en los demás países, es bien difícil. Si no eres bombero, no es tan fácil acercarte a ellos a pedirles datos porque no están muy abiertos estos temas. La bomba se localiza en el distrito del Rímac, que pertenece al centro histórico de la ciudad de Lima, es declarado patrimonio por la UNESCO. Tiene altas vulnerabilidades tanto debido a la antigüedad de las viviendas como a la mala accesibilidad. Es una zona histórica, el damero de Pizarro se le llama la parte antigua de Lima, que definitivamente no está planeada por una ciudad moderna, no está pensada para que funcione, para que responda a sismos, para tener pistas anchas, no está pensada de esa forma. Entonces, ¿cuál es el estado de esta estación? En la situación actual hay 99 bomberos registrados activos, hay un crecimiento del número de postulantes. Para ser bombero tienes que pasar por 2 años de capacitación. Y un tema importante es que hace un mes falleció un bombero cuando iba a la estación. Ellos son los más expuestos a las crisis, son los más expuestos a los eventos, tienen muy malas condiciones y realmente, efectivamente suceden hechos fatídicos, no es algo poco frecuente, suele suceder. El equipamiento vehicular de esa estación es de 5 autos que, como pueden ver, datan del 85, del 66, del 79, son unidades muy antiguas, no tienen repuestos, es bastante crítico intentar repararlas si es que se malogran. Y la cobertura, primero la cobertura espacial, el área de influencia es un mapa de densidades, ¿no? Es más denso en la zona más cercana, lógicamente, a la bomba. También se ve que se llega a expandir por otros lados, por la zona este de la ciudad. Y esta escapa del límite distrital. La bomba Rímac, por el distrito del Rímac, no atiende solo a ese distrito, atiende donde hay una emergencia. Si hay una emergencia en el otro extremo de la ciudad, ellos van. Ese patrón no existe un patrón. Y tienen un promedio de atención de 12 emergencias diarias. Sin embargo, de estas 12, 10 son médicas. La mayor cantidad de emergencias son médicas, son ambulancias. Los bomberos no cumplen una función de apagar los incendios, sino hacen de ambulancia, porque no hay un sistema de ambulancia fijo. Entonces, el tema de trabajo es la eficiencia del desplazamiento. Es un tema complicado, teórico, pero acá lo voy a intentar, para ese trabajo lo entiendo de una forma más simple, sea más fácil. Para tener mayor eficiencia al desplazarte tienes que tener 3 cosas, tres aspectos, ¿no? Reducir el espacio recorrido, reducir el tiempo utilizado y aumentar la velocidad con la que te desplazas. Eso te va a dar mayor eficiencia al desplazarte. Eso es muy importante para los bomberos. Para un bombero perder 30 segundos significa que se pueda perder 1 o 2 vidas o pueda caer una estructura. Ahora, existen elementos que generan fricción espacial. Según Denis Poumon, la fricción espacial es una expresión usada para designar el efecto atenuador de la distancia que se genera entre los lugares. Diversos elementos, esto es otro tema gigante, ¿no?, que generan que sea más difícil este desplazamiento. Ahora, vamos a tratar la eficiencia desde la espacialidad, desde el lado del espacio recorrido. Para el trabajo, vamos a entender la eficiencia como una división simple entre la distancia real, entre un punto X y un punto Y, y la distancia recorrida por el vehículo de los bomberos. Por ejemplo, si habían 10 kilómetros entre un punto X y un punto Y, pero al bombero le tomó 20, entonces lo que vamos a traer con esto es un ratio. Vamos a dividir el número de la distancia real, que siempre va a ser menor que la distancia recorrida, para crear un número entre 0 y el 1, que mientras más cercano sea el 1, sería que es más efectivo. Si es que llegó, por ejemplo, si habían 10 kilómetros de distancia y le tomó 20, tendría un ratio de 0.5. Pero si el caso ideal sería que en 10 kilómetros te puedas desplazar en línea recta y te tome el ratio sería 1.0. Eso es imposible en un contexto urbano, pero de todas maneras se pueden dar patrones, ¿no?, los números más cercanos al 1. La metodología, se tomaron los partes de los bomberos que se escribían a mano, un trabajo bastante complicado porque hasta el año pasado todo se reportaba a mano y bueno, no lo pasaba a un sistema informático. Hay algunos trabajos, se hicieron unos trabajos que llegaron a pasar los datos, pero solamente el X y el Y, no se le dio ningún atributo a estos. Yo creo que se perdió ahí una oportunidad de generar data más importante, porque hay datos desde 2003 al 2009, pero solo está el lugar donde fue la emergencia, ni qué tipo de emergencia, solamente qué bomba la atendió. Y la información que se sacó de estas partes, donde sí está registrado todo, es el lugar de ocurrencia de la emergencia, los kilómetros recorridos por el auto, por el vehículo, los minutos que le tomó, el tipo de servicio, la fecha y la hora. Con el programa RIS, con la herramienta NIR, se puede obtener la distancia real, es un tubo este.
Este es el dato solamente de abril del 2010, porque es lo que me dieron, porque como les he explicado, los bomberos no son muy abiertos a darte información. Me dijeron ya tomarle fotos, o tenía que tomarle fotos a cada una de las partes. A la fecha, solamente el mes de abril del 2010. Lo que tenemos aquí es la estación, ¿se nota la estación? Y cada punto son los lugares donde ha ocurrido una emergencia en el mes de abril del 2010. Y se le ha aplicado el tema del ratio, que les expliqué hace un rato. Entonces tenemos que es menos efectivo desplazarse para los bomberos a las zonas más cercanas y a ciertas zonas más críticas que ir a una zona lejana. Esto es un tanto entendible porque el carro de bomberos sale por aquí en una pista principal, esta es la vía panamericana, por ejemplo, y va a llegar de frente ahí. Pero el tema es que en las zonas más cercanas es menos efectivo desplazarse. ¿Por qué? Porque, bueno, esto es un poco el acercamiento a la parte más cercana. Se ve que las zonas más críticas son acá, esta parte es el centro de Lima, que es una avenida principal muy congestionada, donde siempre hay accidentes vehiculares, más que todo vehiculares, pero también ambulancias. O sea, cuando hay un accidente vehicular siempre va la ambulancia también. Así que puede estar registrado como ambulancia en la mayoría de estos. Y las zonas del mismo distrito, que también estas son zonas donde hay bastantes viviendas deterioradas. Y lo interesante acá es la zona más cercana. Por ejemplo, he tomado como ejemplo esta emergencia. Para esta emergencia, que era médica, el automóvil que sale del vehículo, el vehículo que sale, de la estación, tiene que seguir este recorrido para llegar acá. No puede ir acá a la derecha, que sería más cerca. En realidad hay 300 metros de distancia en línea recta, pero al automóvil le tomó 3 kilómetros. ¿Por qué? Porque esta zona, al ser una zona histórica, son viviendas muy antiguas, no está planificada para el ancho que tiene un camión de bomberos o el ancho que tiene un camión de ambulancia. Entonces el auto tiene que salir a las pistas más anchas, dar toda la vuelta para poder llegar a atender la emergencia. Surgen temas interesantísimos. Por ejemplo, esta calle se llama Reforma, podría ser una vía de salida, pero es un tema tan pequeño, tan local, pero que influye tanto que hay 2 personas que tienen carro. Estas casas no tienen garaje, solamente hay 2 personas que tienen carro, y si a uno de ellos se les ocurre dejar su carro estacionado en la puerta de su casa, los bomberos ya no pueden pasar. Tienen que darse la vuelta porque ya no pueden pasar, simplemente no hay cómo pasar el carro porque es muy ancho y podría hacerse un problema más grande si es que el auto intentara pasar por un lugar tan estrecho. Se generaría un atasco y sería catastrófico. Ahora, ¿qué se puede reflexionar con esto? Esta bomba que está en el centro, bomba es la forma coloquial de decirle a las estaciones. Bomba se le dice en el Perú. Esta estación podría, por ejemplo, vemos que la eficiencia para atender la emergencia de la bomba RIMA, por ejemplo, este punto, es bastante baja. En cambio, esta estación, tiene una vía rápida, una vía más ancha, que es esta avenida Bancay, que de repente podría ser, si es que se tuviera ese dato, se podría ver que de repente es más efectivo para esta bomba atender esta emergencia que está en el distrito del RIMA, y que si es que llaman a la estación va a decir, hay una emergencia en la RIMA, llamo a la bomba RIMA, pero de repente no es así. De repente es más efectivo para esta estación que se encuentra en el distrito de Lima, o sea, la ciudad de Lima tiene un distrito de Lima, atender esta emergencia, ¿no? Esto se podría generar si es que se tuviera toda la información, y sería un trabajo bastante grande, pero sería bastante útil, creo. Entonces, a manera de conclusiones, la baja eficiencia para la atención de emergencias en la zona cercana es solamente, creo yo, la espacialización de los problemas de la estación. Es la forma como se ve territorialmente todos los problemas con los que cuenta la estación. Se representa de esta manera, se puede ver, se puede de repente medir, cuantificar de esta manera, pero la estación presenta muchos problemas más grandes que no tienen estos problemas que están acá, que son a modo de conclusiones también, no tienen un orden de prioridad, sino son muchos problemas como por ejemplo la infraestructura, los equipos, los vehículos con los que se cuenta, revalorizar un poco también como conclusión la labor del bombero, el bombero voluntario, que tiene un trabajo, aparte de tener un trabajo, tener una familia, tiene ese trabajo con el cual también está comprometido, porque también es un trabajo. Involucrar a la población en temas de gestión de crisis. Por ejemplo, en este ejemplo que les di del automóvil, hablar con esta persona y decirle, por favor, no ponga su auto en la puerta, déjenlo en la otra esquina, sería muy importante para el tema de si hubiera, por ejemplo, un incendio muy grande, sería muy importante. Importante intervenir estas zonas problemáticas, intervenir tanto al hablar con la población como intervenir de repente desde una perspectiva arquitectónica, el término de la intervención,
de concientizar, de un tema artístico que podría generar algo bueno para mejorar este tema, ¿no? Y proponer, lo más básico serían dos cosas, ¿no? Dotar a las personas que deciden qué estación atiende de este tipo de metodologías y proponer la distribución de estaciones de bomberos como un tema básico en la planificación urbana. Estas son zonas históricas, pero pueden haber zonas nuevas donde se esté creciendo la ciudad, donde el tema de dónde hay una estación de bomberos tiene que tenerse en cuenta al momento de planificar. Y eso es todo. Gracias. Gracias, Pablo. ¿Tiene alguna pregunta? Bueno, muchas gracias, Pablo. Entonces nos tomamos ahora un break acá dentro de la sala.